Vamos a tener la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el pasaje de Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, para que podamos considerar en esta mañana acerca de un tema importante, un tema básico, que como cristianos debemos de tener muy bien entendido. Nuevamente la cita, Isaías capítulo 7, y vamos a hacer referencia de los versículos 10 al 14. Isaías 7, versículos 10 al 14, y me voy a permitir leerlo en esta mañana, con tal de introducirnos al tema que quiero tratar acerca de la Navidad. Esto que tiene que ver con la Navidad como una señal del tiempo dispuesta por el Señor. Dice en Isaías 7, versículo 10. Más tarde, el Señor le envió el rey a Acaz el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos, o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes, de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tiene que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Padre, te pedimos que al momento cuando nosotros estudiamos tu palabra, podamos observar, Señor, con cuidado tu ley, tu conocimiento, para que nos traiga al corazón sabiduría. Habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, genera sobre nosotros satisfacciones más profundas que cualquier conocimiento que pudiéramos obtener del mundo. Te pedimos que hables a nuestras vidas, sanes nuestros corazones, restaures nuestra visión y generes certeza, Señor, que a la vez también hagan posible la esperanza. Aumentanos la fe, oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros tratamos el tema de la Navidad, a veces se polemiza tanto dentro del mundo cristiano que hace falta que nosotros aclaremos ciertos puntos. De tal manera que yo, temiendo que tal vez muchos de nosotros tenemos a veces informaciones encontradas o incompletas, estamos llegando hasta el punto entonces de decir, como algunos incitan, que la Navidad no se debe celebrar, que la Navidad más bien viene de algunos efectos paganos y se ha introducido aparentemente o supuestamente dentro de nuestra vida cristiana. Así que lo que estoy pretendiendo con este tema es llenar de información el vacío que a veces tenemos como cristianos con respecto a la Navidad según está dispuesta en la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros nos vamos a la historia, cuando nosotros vamos a los libros de historia, nos damos cuenta que los grandes hombres ilustres y reyes siempre tienen fechas. Fechas de nacimiento, fechas de defunción, fechas de reinado, fechas importantes. Y cuando vamos a la palabra de Dios, parece como si estuvieran ausentes. Parece como si no encontráramos allí nada que avalara lo que nosotros creemos, llegando hasta el punto de creer que esto es una fantasía, como si esto solamente lo tuviéramos que creer en una fe ciega, cuando la palabra de Dios nos da pauta para alimentar nuestra esperanza según lo que está dispuesto en la palabra de Dios. Por eso mismo Jesús reclamó a los religiosos. ¿Se acuerdan de este pasaje? Mateo capítulo 16, si usted tiene sus Biblias ahí en sus manos. Mateo capítulo 16, versículos 12 al 3. El Señor Jesús, cuando está hablando con los que sabían, con los que estudiaban dentro de la religión judía, les hace este reclamo que es amargo y parece que nos los hace a nosotros como cristianos cuando les dice, ustedes conocen bien el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima para ese día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Y es que estaban en una controversia en ese momento, deduciendo equivocadamente que no era aún el tiempo en donde se cumplieran las promesas hechas a los padres de este pueblo de Israel, ahora en Jesucristo. Así que Jesucristo les hace el reclamo. Debieran ustedes saber en qué tiempo estamos. Y es que la palabra de Dios
está dispuesta para tener señales del tiempo. Vamos a estar hablando en 2 ocasiones, este domingo y dentro de 8 días, de las señales del tiempo. Y tan solo en Génesis capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente con respecto a por qué Dios puso inclusive las señales de las estrellas en el cielo. Cuando dice, entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo, pero para separar el día de la noche. Ahora, la siguiente frase la tomo de la BTX4, que dice, y sean señales para tiempos señalados y para días y años. Por ahí los celulares, por favor, apáguenlos de ser posible para que no tengamos interferencias. Que sean señales. Ahora, muchos de nosotros inmediatamente pensamos que tiene que ver con los climas, que tiene que ver con las estaciones, pero la palabra de Dios nos dice que estas señales eran para detectar o para determinar el plan de salvación de Dios. Estaba escrito desde antes. El Salmo 19, cuando está hablando de que los cielos cuentan la gloria de Dios, en realidad está hablando de que allí encontramos, sin ninguna excusa, como dijera el apóstol Pablo a los romanos, el plan de Dios para la humanidad, de tal manera que aún levantando los cielos, los ojos al cielo, encontramos datos, señales que nos hablan por todos lados del plan de Dios para estos tiempos. Así que, dice el apóstol Pablo, no tienen excusa. Estamos rodeados de información, solamente que no sabemos leerlos. ¿A qué se refieren las señales de los tiempos? Este día voy a estar hablando acerca de la natividad, según el término que nosotros tenemos de la Navidad. Y vamos a hablar dentro de 8 días del Año Nuevo. ¿Son debidas o son indebidas estas celebraciones? Yo espero en el nombre del Señor poder dar luz un poco acerca de estas polémicas que a veces nosotros nos proponemos. Y en primer lugar yo quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Rápidamente con sus Biblias, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y el apóstol Juan, cuando está relatando sus visiones en Patmos, nos habla de una gran señal en el cielo. En este caso, la señal de la mujer. La mujer que está en dolores de parto y que describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que dice, entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Miren lo que ve Juan. Juan mira a una mujer, dice, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Ahora, antes de que nosotros creamos al dogma católico que insiste que es la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, no está hablando de nada de eso, sino que nos enseña algo muy importante. Y hermanas, aquí les interesa este tema. La mujer es una gran señal en la Biblia. La mujer es un símbolo importante de muchas cosas que nos quiere transmitir Dios con respecto a la profundidad de su palabra. Por eso no es nada raro que la imagen sea familiar para la iglesia, cuando la define como esposa de Cristo. Fíjese los términos femeninos. Esposa de Cristo que viene a tener una boda o un desposorio con el Cordero de Dios. Así que cuando nosotros estamos viendo este símbolo apocalíptico, en realidad estamos viendo el símbolo de la iglesia gloriosa, pura, como esposa, como el pueblo de Dios, como la esposa de Dios, como la esposa de Cristo. Hay un pasaje en Cantares, capítulo 6, versículo 10, que por cierto utilizamos en los 15 años de una de mis hijas. A mí se me hizo fabuloso, pero en realidad no está hablando de la belleza de las muchachas, sino está hablando de la belleza de la iglesia, cuando dice, ¿quién es esa que se levanta como la aurora, tan hermosa como la luna, tan resplandeciente como el sol? ¿Se da cuenta de los términos? Está hablando del mismo tema de Apocalipsis. Está atado, está unida toda la información, porque nos está señalando la pureza, la importancia de esta mujer que representa a la iglesia en su santidad delante del Señor. Ahora, cuando el apóstol Juan nos está hablando acerca de esta gran señal, dice sin embargo que es también la madre de Jesús.
El versículo 2 dice que estaba embarazada. Si usted sigue leyendo, versículo 2, 3 y 4 de Apocalipsis capítulo 12, dice que estaba en labor de parto. De tal manera que entonces nos dice que después el nacimiento señala a aquel que regiría a las naciones con vara de hierro y con soberanía. Así que es sin duda alguna también la Virgen María. Aquí hay algo maravilloso que vale la pena resaltar. Cuando habla la palabra de Dios de las mujeres, en los primeros capítulos parece, sin embargo, como que va a ser una nota, va a tener un tenor de misoginia. Porque la mujer es señalada como la responsable de la caída de la humanidad. Y aquí es entonces donde surgen los chistes, las bromas de mala intención, cuando dicen que la mujer ha sido más bien causante de males y no de bienes. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando está hablando de la mujer, la coloca en un lugar de honra, de honor, con unas palabras misteriosas que de pronto no entendemos, cuando dice que sin embargo la mujer se salvará siendo madre, teniendo hijos. Este pasaje, hace algún tiempo a mí me preguntaron qué es lo que significaba, y doy gracias a Dios porque cuando llegó la BTX, se entendió la intención de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo cuando se anota, pero será salvada mediante el nacimiento. Es decir, será restaurada, será vindicada mediante el nacimiento, porque una de las mujeres fue utilizada como la madre del Salvador. Y con ella, todas las mujeres. Después de haber sido señalada durante siglos como el producto del mal, ahora es la bendición del bien, porque por medio de un bendito vientre femenino llegó el Salvador. Así que dése cuenta de la importancia de lo que estamos hablando con respecto a este símbolo de la mujer, la señal de la mujer. Ahora, esta señal, sin duda alguna, tiene sus orígenes en Edén. ¿Se acuerda en el protoevangelio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando estaba hablando acerca del destino de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente? Dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, es decir, de los nacidos de cada una de las simientes. Y es interesante entonces cómo poco a poco nos empieza a hablar de la mujer y su importancia. No saldría del hombre como tal el Redentor, sino que saldría de la mujer. De tal manera que cuando llegamos a Isaías capítulo 7, que ya leímos, no es nada raro que Isaías retome el tema. Y está diciendo entonces, la Virgen concebirá y tendrá a luz un hijo. Una mujer bendita, una mujer que sin duda alguna es símbolo de todas las demás mujeres y que nos habla acerca de que por medio de ella sería bendecida la humanidad. Ahora, no siempre la traducción que tenemos en las Biblias es la correcta. Incluso NTV falla en esta traducción, porque el apóstol Juan, cuando está narrando Apocalipsis 12:1, dice que hay una mujer encinta. Así dice el original en el hebreo. Aquí nos dice una virgen concebirá, o una virgen está a punto de dar a luz. No. El original dice, como lo dijo Juan. Entonces tenemos el extracto original de lo que realmente la palabra de Dios quería decir cuando insistía que hay una mujer que está encinta, una mujer que está teniendo dolores de parto. De tal manera que Juan lo que empieza a describir es el nacimiento del Mesías. Apocalipsis 12:1 está diciendo, allí es cuando comienza la historia de redención. Allí es cuando una mujer da a luz al que sería el soberano de soberanos, el rey de reyes y señor de señores. Por último, solamente como anotación, también cuando vemos esta escena, cuando vemos este símbolo, también hablamos de que es Israel en el proceso de dar a luz al Cristo. Isaías capítulo 26, versículo 17, dice lo siguiente: como la mujer embarazada se retuerce y grita de dolor mientras da a luz, así estábamos en tu presencia, Señor. Y es que cuando nosotros hacemos el análisis de todo lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos que toda esa historia, a veces desatinada, a veces de dolor, a veces de situaciones difíciles, es como si fuera, toda la historia es como si fueran los 9 meses de gestación de un embarazo.
Y si preguntáramos ahora a nuestras hermanas, no son nada fáciles. Son muy complicados. Son muy difíciles, pero el producto que sale después de 9 meses es glorioso. Es verdaderamente lleno de emoción, es verdaderamente una bendición cuando vemos el resultado de todo este esfuerzo. Así que cuando la palabra de Dios está hablando en términos de embarazo, está señalando lo que costó el que llegara nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí quiero detenerme y empezar con algunos datos astronómicos. ¿Sí? Datos astronómicos, porque estábamos hablando al inicio que el Señor Jesús dice que los cielos hablan de algo que nosotros no estamos observando. Tiene señales que nos hablan más directamente de lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a las fechas. Y es que la palabra señal de Apocalipsis capítulo 12 es utilizada o era utilizada para describir las constelaciones del zodiaco. Juan utiliza un término técnico, un término que era útil para señalar, en este caso, las constelaciones del zodiaco. Y él hace referencia sobre todo a una constelación, la constelación de Virgo. No sé exactamente los nombres, no los recuerdo de todas estas constelaciones, pero la constelación de Virgo es Juan la que está señalando y que dice que en ese momento está en una convulsión porque dice que se presenta con una corona de 12 estrellas que representan a la vez los 12 símbolos del zodiaco, que a la vez eran los 12 símbolos de las tribus de Israel. Si nosotros tenemos curiosidad de buscar en el libro de Génesis, cada una de las tribus, cuando va bendiciendo Jacob a sus hijos, le señala con cierto elemento, con cierta forma que tiene que ver directamente con la manera que están representadas estos símbolos del zodiaco en el cielo. Tanto así que entonces vemos un pasaje en Génesis 37:9, cuando José, el llamado el soñador, dice que él sueña algo que después cuenta a su familia y dice: escuchen, tuve otro sueño, les dijo, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Otra vez, aquí está el símbolo. De tal manera que empezamos a tomar de un lado y de otro y nos damos cuenta que la Biblia es rica en datos que tenemos que saber interpretar, y es lo que reclamaba el Señor Jesús a los estudiosos y a los religiosos de su tiempo. En Números capítulo 2 inclusive, cuando vemos la manera como van siendo formadas alrededor del tabernáculo las tribus, ¿sabía usted que están dispuestas y están formadas de acuerdo al orden zodiacal? Cada una de las tribus no tenían nada más el lugar que se les ocurría, sino de acuerdo al reflejo del cielo se formaban en la tierra. Estaban dispuestas con un orden que sin duda Dios había dispuesto. Ahora vamos a ubicar qué es lo que está pasando con esto de que el apóstol Pablo mira. Dice que mira una mujer que está vestida del sol, tiene la luna debajo y tiene 12 estrellas como corona. Un poco antes, en Apocalipsis 11:15, está unido. La escena está unida. No ha habido un corte. Está hablando acerca del mismo tema. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, nos habla de la séptima trompeta. No vamos a tocar el tema, solamente lo mencionaré cuando dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y siempre. Amén. Cuando nosotros vemos esto, Juan nos está ubicando en una celebración judía. La celebración es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah para los judíos era el momento del año nuevo judío. Esta celebración se hacía el primero del mes séptimo, dicho en sus términos en hebreo, era 1 Tishri, que era el año nuevo, y nos enseña entonces que cuando Virgo está siendo coronada por estas 12 constelaciones, significa que está reinando en ese momento. Ahora, dése cuenta el juego de palabras y de conceptos. Nosotros entonces encontramos que Apocalipsis 11:15 dice en ese momento que se hace una exclamación y se dice en el momento que ya Cristo reina.
y que el mundo ha venido a ser de su dominio. Es muy conocido en los términos judíos que cuando un rey comenzaba su reinado, siempre se le coronaba en 1 Tisri. Ese era el momento de la coronación, el momento cuando comenzaban todas las cosas, cuando comenzaba el nuevo año y con esto una nueva era que se esperaba que fuera de bendición y de prosperidad. El Señor Jesús está siendo coronado en 1 Tisri y entonces nos habla que en ese momento lo que está viendo Juan con respecto a esta imagen gloriosa de esta mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y las 2 estrellas como corona, está hablando del mismo tema. Está hablando del momento de la coronación del Cristo. Así que deducimos lo siguiente, y aquí empezamos a llegar a algunas conclusiones. El nacimiento del Mesías fue un día de las trompetas. Un Tisri 1. Un momento más vamos a saber cuándo es exactamente esto, pero ya empezamos a ubicar que sí hay fechas, que sí hay eventos que nos conducen a saber exactamente cuándo se daban estos eventos descritos en la palabra de Dios. Ahora, más directamente el nacimiento de Cristo. Hay mucho más que nosotros podemos observar. Hay un escritor y meteorólogo cristiano, ¿sí? Meteorólogo cristiano, que hizo el análisis de lo que la palabra de Dios hacía y se metió a estudiar por medio de la computadora qué es lo que estaba sucediendo. Ven que hay ordenadores que llevan hacia atrás del tiempo para ubicar la forma como están ordenadas las estrellas en ese momento. Y dice que el único momento del año en que el sol podría estar en esta posición, como vistiendo a la mujer, es cuando está justamente en el centro, en medio de la constelación de Virgo. Ni arriba ni abajo, justo en el centro. Y esto solamente sucede 20 días cada año. Así que podemos empezar a deducir el tiempo para deducir cuándo nació nuestro Salvador. Y en el año 3 antes de Cristo. No en el año 1, como hicieron mal el cálculo en su momento los del calendario actual que nos rige. En el año 3 antes de Cristo, el sol entró en esta región del centro de la constelación de Virgo un 27 de agosto y salió un 15 de septiembre. 27 de agosto, 15 de septiembre son más o menos 20 días. Así que le hace la observación de que podemos nosotros darnos cuenta más o menos cuándo fue el nacimiento del Salvador. Incluso los magos de Oriente, ¿se acuerdan ustedes estos personajes que se presentaron delante del Señor Jesucristo ofreciendo sus dones, incienso, oro y mirra? Ellos entendieron la señal como lógica. Es absolutamente lógico el asunto de la referencia del nacimiento del Mesías en ese momento. Cuando nosotros miramos esto, incluso hoy los astrólogos reconocen que esta es una señal de referencia de un gobernante mundial nacido de una virgen. En la actualidad se sigue creyendo esta situación. Esta posición del sol en ese momento, como vistiendo a Virgo, como estando en su vientre, habla sin embargo entonces del nacimiento y del advenimiento del Mesías. Ahora, cuando estoy en este punto, yo recuerdo a un amigo que estando allí en medio de una plática me decía, ¿cómo vamos a saber nosotros los tiempos y las formas si aún su pueblo mismo no sabía que Jesucristo llegaría? Y yo le dije, ¿y entonces cómo lo supieron los magos? Y entonces, ¿por qué nos dice que ellos llegaron preguntando por el rey que ha nacido? Y llegaron justamente hasta Belén. ¿Cómo llegaron? Cuando le dije esto, se acabó la discusión, por supuesto. Pero la verdad es que cuando el Señor Jesús está haciendo el reclamo a los dirigentes y a los religiosos judíos, cuando les está diciendo que cómo es posible que conozcan acerca del clima y de los cielos que hablan acerca de las situaciones agrícolas sobre la tierra, ¿cómo es posible que no conozcan entonces el tiempo de las señales? Ellos sabían. Ellos tenían que saber. Y recuerdan ustedes que cuando llegaron entonces los magos de Oriente, dice que se pusieron a investigar. Y es cierto. Y se van a la escritura y dicen, sí es cierto, es el tiempo y debió nacer en Belén. Así está escrito. Se fueron a Isaías. Pero habían descuidado
las señales de los tiempos. Ahora, ya estamos entonces llegando a la conclusión de que entre 27 de agosto y 15 de septiembre podemos ubicar más o menos el nacimiento del Señor. Pero hay una manera más exacta para llegar a una fecha más cercana: la posición de la luna. Es interesante cómo el apóstol Juan, cuando está narrando, utiliza los términos no para alegorizar, no para adornar la escena, sino que nos está dando datos precisos. Y cuando está hablando acerca de la posición de la luna, nos está hablando acerca de que podemos ubicar el nacimiento del Señor cuando menos con una aproximación de 1 hora. No solamente de la fecha, sino de 1 hora, para que podamos nosotros establecer. La fecha es 11 de septiembre, entre 6:15 a 7:45 de la noche. Según los estudios, según la referencia que nos está dando Juan, esta es la fecha que nos arroja. 11 de septiembre, entre 6:15 a 7:45 de la noche. Y es que es el único día de todo el año entero en donde fue posible que sucediera esto. Ahora, aquí lo interesante es lo que viene enseguida. Ya estamos deduciendo 11 de septiembre, entre 6:15 a 7:45, pero hablábamos de que en Apocalipsis 11:15 nos hablaba de 1 Tisri. Y en ese año 3 de Cristo, la puesta del sol, el 11 de septiembre, comenzó el 1 Tisri en el calendario judío. Es decir, se unieron Rosh Hashanah, que es el nuevo año judío, que fue a la vez el día de las trompetas, que fue a la vez el día de la entronización de Cristo. Y por eso los magos de Oriente llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de la nación? Esto nos demuestra entonces que la palabra de Dios es más rica, más profunda de lo que nosotros hemos calculado. Hemos tenido durante mucho tiempo esta acusación insana del pueblo que no cree, de los movimientos ateos, en que dicen que la Navidad más bien proviene de estas religiones paganas, que ellos utilizaban esta modalidad. Pero no nos damos cuenta que definitivamente la palabra de Dios siempre nos ha instado a que no solamente se cree con una fe a ciegas, sino que eso nos da datos de esperanza y de fe. Mire cómo termina este hombre, Ernest Manty, hablando acerca de este asunto importante del que estamos hablando. Él dice lo siguiente: el tema central del Día de las Trompetas es claramente el de la entronización del gran Rey de Reyes. Así se entendía por lo general el judaísmo primitivo, y ciertamente es como lo entiende en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel toca su trompeta y los reinos de este mundo vinieron a ser los de Cristo. Esto sucede en el momento en que se ve una mujer en el cielo con 2 estrellas alrededor de su cabeza y el sol a medio cuerpo de ella, con la luna debajo de sus pies. Es claramente una escena de luna nueva para el día de las trompetas. Cuando nosotros vemos esto, la pregunta es: ¿y por qué no hemos tenido el atino de contestarle a quien nos ha acusado que estamos con una celebración pagana? Hemos olvidado escudriñar la Escritura. Hemos olvidado entender y estudiar profundamente. Dios ha iluminado a hombres, a personas que han estudiado la palabra de Dios y que nos dan pauta de qué es lo que está viendo Juan, qué es lo que está describiendo el apóstol Juan, y nos habla sin duda alguna de la seguridad que tenemos, no solamente de que Cristo vino a la tierra, sino inclusive cuándo vino a la tierra. Yo doy gracias a Dios por ese trabajo. Ahora, como una nota adicional, y diciembre 25. ¿Por qué celebramos en diciembre 25? ¿Usted se lo ha preguntado? Es interesante cómo este hombre, nuevamente, Ernest Martin, cuando habla acerca de los acontecimientos del siglo II y el siglo III antes de Cristo, nos narra que más adelante, un poco más de un año después del año 3 y del nacimiento del Señor Jesús, el 11 de septiembre, en el año nuevo judío, en el día de las trompetas, nos narra que en el año 2, Júpiter ahora tenía una característica especial cuando estaba en el centro del vientre
de la constelación de Virgo. Ahora, déjeme aclarar lo siguiente. Desde la antigüedad, Júpiter es muy importante. Tanto que los romanos y los griegos lo tomaron como el símbolo de un dios superior, Júpiter o Mercurio. Pero la palabra de Dios, y cuando menos la cultura de los judíos, enseña que era conocido como el astro del Mesías. Era el símbolo del Mesías. Y justo en el año 2 antes de Cristo, este astro estaba ubicado justamente en el centro del vientre de la constelación de Virgo, un 25 de diciembre. Esto fue lo que vieron los sabios de hoy. Esto fue lo que vieron estos estudiosos que vienen desde la tierra de Sinar, desde el momento de Oriente, instruidos sin duda alguna por Daniel. ¿Se acordarán ustedes cuando estuvieron en el exilio? Seguramente con una enseñanza, con una programación, y vienen con regalos que, adivinen, según los estudiosos hacen ver que no eran de ellos propios. El oro, el incienso y la mirra provenían de la riqueza de Daniel, que había guardado para su rey. Y dio instrucciones precisas: cuando vean la señal en el cielo, inicien el camino y lleguen hasta Belén. Allí estará el Señor. Y coincide justamente con lo que narra Mateo. Dice que la Sagrada Familia ya no estaba en el establo. Dice en Mateo capítulo 2, versículo 11, que ya estaba en la casa. Dice que llegaron allí a la casa, vieron la señal en el cielo, entraron y encontraron al niño. El niño que ya tiene más de un año. El niño que ya está un poco más grande. Y que coincide justamente con lo que después Herodes había entendido. Herodes había dicho en Mateo 2:16 que como no lo encontraron, como los reyes se burlaron de él para no darle información, mandó a matar a los niños menores de 2 años hacia abajo. Ya había pasado tiempo, pero estos vieron en un 25 de diciembre la señal del Mesías, ya nacido, y ellos fueron a adorarlo. Usted se da cuenta, la suposición de que la actual fecha de la Navidad está tomada de fiestas paganas no tiene bases. Nosotros podemos celebrar esa Navidad. Déjeme concluir con lo siguiente. Cuando nosotros hablamos acerca de la Navidad, desafortunadamente, hay grupos fundamentalistas que insisten en rechazar cualquier asunto de celebración, que no tengamos un árbol porque representa o a Tammuz o a Astaret, y que representa la Navidad, más bien una celebración a los dioses de Júpiter y de Mercurio, y de que supuestamente es una tradición pagana que se ha metido al pueblo cristiano. Yo puedo decirle entonces con estos elementos que es una completa mentira. Nosotros podemos confiar en algo que el Señor es una realidad, no solamente en la encarnación y la llegada a este mundo y tomar su posesión de Él, sino que es una realidad que nosotros podemos ubicar inclusive en el tiempo y en el tiempo. Nuestra fe tiene bases, nuestra fe tiene congruencia, nuestra fe genera esperanza. Así que cuando hablamos de la Navidad, aunque no sea una fecha exacta del nacimiento de Cristo, es sin embargo la señal del cumplimiento de las promesas de Dios. Cristo. No estamos esperando un nuevo Mesías. No estamos esperando un próximo gobernante. No estamos esperando que este mundo sea puesto en orden cuando ya ha empezado a gobernarse por medio de Jesucristo. Cuando nosotros hoy podemos celebrar no solamente la llegada del niño que vino a posar en este establo y en este pesebre, sino que celebramos la investidura del Rey de Reyes y Señor de Señores, incluso desde el momento de su nacimiento. Es una invitación a una fiesta de fe, una invitación a una fiesta de gracia, de paz, de seguridad, de certeza, de esperanza. El cristiano, lejos de estar polemizando acerca de si debemos o no debemos de llenarnos la boca con argumentos, diciendo: el Señor ha llegado hasta nosotros. Podemos dar gracias a Dios por esta tremenda. Padre, te pedimos entonces que permitas que podamos nosotros alegrarnos, Señor, en este tiempo de Navidad.
podamos regocijarnos, Señor, porque sin duda alguna es una realidad que tú llegaste por medio de la bendita Virgen María y cumpliste, Señor, tu propósito eterno para darnos a nosotros seguridad y paz, alegría y seguridad. Te agradecemos, Señor, por la certeza que generas a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, porque esto nos habla acerca del plan perfecto que nos hace confiar en todas maneras, Señor, de lo que tú has planeado, de lo que nosotros debemos de tener seguridad. Te pedimos, Señor, entonces, que con tu favor nos hagas proclamar con todas nuestras fuerzas que hay esperanza para el mundo. Cristo ha nacido. Cristo ha nacido y gobierna con poder a las vidas que son sometidas a Él, las transforma y las restaura. Te agradecemos por este tiempo. Te pedimos, aumentanos la fe por medio del conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Lo rogamos en el nombre de Jesús.